Formación, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Estamos empezando esta semana después del lunes feriado y estamos tratando de, revisar qué es lo que se espera para estos pocos días que quedan, que nos separan de las elecciones generales, porque en realidad todo está afectado de esa manera. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muy bien, exactamente. Última semana que sabemos esta composición de la Cámara, ya la que viene en este programa, vamos a estar viendo cuál es el nuevo tablero de diputados, así que bueno, expectativa y poca actividad porque es la previa de la elección del domingo. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Bien, me quedé pensando, qué buena reflexión hizo Leo, es verdad. La próxima semana ya vamos a saber cuál es el tablero para el 10 de diciembre, no para la próxima semana, que vamos a tener durante los próximos 2 años, con una fragmentación que se espera del próximo Parlamento, no solo con fuerzas o sin fuerzas que tengan una mayoría, algo que ya existe hoy, sino que también me parece que van a estar más alejadas cada una de las fuerzas de tener que del abrir 129, el recinto, digo, del 129, también estoy pensando en los 37 del Senado, y va a haber que mucho acuerdo para poder sesionar. Gane quien gane. Bueno, eso es una enorme realidad. Por otra parte, también va terminando o se acerca el final del trabajo que tuvo a lo largo de todo el año la Comisión de Juicio Político. También, sí, 23 reuniones hasta ahora. Sí. Esta semana no 26, hay. ¿no? No, 23 tienen contadas. Ajá, 23, 24 con una que hubo un tanto protocolar, pero son 23, 24. Se estima que llegarán a 26, 27 para cuando termine este ciclo que, según habían adelantado diputados del Frente de Todos, ya va a estar el dictamen entre el 13 y el 17 de noviembre. Dictámenes, un dictamen por juez. Exactamente, un dictamen por juez y además... Un dictamen como mínimo. Y además los de la oposición, claro. digamos. Ahí tenemos a Juntos por el Cambio y Alejandro Topo Rodríguez, el diputado que es el único que no es de ninguno de los dos bloques mayoritarios, que decidió no participar de la mayoría del proceso. Pero como tuvimos uno de los cargos, que es el tema con participación en el que involucra a los 4 jueces, todos los jueces, los actuales jueces de la Corte Suprema, van a tener un pedido de juicio político. Exactamente. Había adelantado Juan Carlos Maqueda primero con el de la obra social, que por haber sido el responsable y estar un poco a cargo de todo, ya había recibido el primer dictamen o la primera acusación o tentativa de acusación hasta que se confirme y se dictamine. Maqueda va a tener varios, o sea, varios van a tener varias y claro. Lorenzetti por lo menos uno. Bueno, y sobre el final de estos días, sobre el final en relación a los días que faltan para las elecciones, las últimas sesiones comprendieron o contuvieron las medidas económicas que tomó uno de los candidatos, que además es el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la probabilidad que termine entrando esta cuestión del previaje como un nuevo proyecto de ley para que no dependa, dijo el ministro de Economía, de la voluntad de un ministro o secretario de Turismo o de un ministro de Economía, sino que sea una política de Estado, porque es la 4ª actividad económica en importancia, dijeron, las actividades relacionadas al turismo. Claro, hay una enorme polémica sobre eso, lo mismo con la cuestión también anunciada de estos días, sobre el renunciamiento al subsidio de transporte. También, sí, esa fue más política y decir, bueno, desde a ver, ya demostremos más, a ver quién lo hace. En su momento se había hecho en el año 2013 Axel Kicillof. 2012, 2013. 2012 recuerdo que ¿Sí? ni bien asumió Cristina Kirchner, hizo una listita para que quería renunciar a los subsidios. Axel Kicillof. Él era secretario de Política Económica en ese momento, Axel. Estaba el ministro Lorenzino, pero bueno, era medio un virtual. Por eso lo recordás, digamos, porque era casi un virtual ministro. Pero recuerdo la política de Axel anunciándolo, por eso te dije Axel. Habría que revisar un poco el archivo, pero estamos ahí, digo, 2012, 2013 sí. No varía mucho, era la política del que quiere renuncia. Después habían salido del Estado de algunos ministros del propio gobierno que ni siquiera habían tenido ese gesto. También había habido en ese momento una segmentación por zona geográfica. De un lado una avenida pagaban con subsidio, del otro no. Me acuerdo que había habido
una polémica. Bueno, ahora otra vez el que quiere bajarse el subsidio, que se baje el subsidio al transporte, dice la Secretaría de Transporte. Se está hablando de entre 700 y 1.100 pesos el boleto en caso de que alguien no acepte el subsidio. Tenemos varios temas también, recordemos, Meli, que quedaron pendientes para el futuro, para lo que es a partir de la semana que viene, financiamiento educativo. También, eso es uno puede de ser ellos. Agenda económica Eso de la que puede dice ser, Meli. claro, exactamente. La discusión del presupuesto también. La discusión del presupuesto, eso hay que ver si no esperamos un poquito más, porque me da la sensación de que para ahí también se va a tener que definir el nuevo presidente y, como dice Leo, también el nuevo parlamento. Hay que ver si eso no se espera. También tenemos la ley de cuidados, que También. eso quedó pendiente. La ley de promoción al hidrógeno. También había dicho Germán Martínez que hay que estar atentos a las licencias paternales que habían salido en Claro, su yo dije momento. cuidados son licencias paternales. Eso, los Exactamente. cuidados son las licencias, y también se pretende desde el oficialismo, y a ver si les da el quórum y el número para hacer algo con el tema de la jornada laboral. Ahí está más difícil el tema. Bueno, yo creo que es muy interesante poder ver qué es lo que va a pasar en estos próximos días, ni que hablar lo que va a pasar el domingo, pero empezar a pensar cuál es el Congreso que se conforma, qué es lo que va a pasar, cuáles son las temáticas o los ejes temáticos que cada candidato que quede en lo que nosotros pensamos es un posible balotaje de cara a fin de año va a terminar impulsando, ¿no? Porque a su vez, sea cual sea la combinación, si es que hay un balotaje, cosa que tampoco sabemos, ¿no? Hay quienes aseguran que alguno de los candidatos podría reunir la cantidad de votos suficientes como para ir seguro, directo a una elección definitiva, y a otros que dicen que no están reunidos los números, por lo tanto habría un posible balotaje. Pero digo, independientemente de esto, cada uno de ellos tiene su representación en el Congreso, y cada una de esas políticas que dicen que van a impulsar necesita de esta pata parlamentaria para ponerla en funciones, y más que nunca porque nadie va a reunir una suficiencia de votos que le permita seguir como si nada, ¿no? Va a tener que generar alianzas, estrategias y negociaciones en este ámbito particularmente. Tuvimos una particularidad estos meses después de las elecciones primarias, Meli y Leo, que fue que justamente se espejó, como siempre se espeja en el Congreso lo que es los resultados de las elecciones, aún cuando no hay recambio. Lo que hubo fue una posibilidad que encontró el oficialismo en las dos cámaras de armar una mayoría con aliados de partidos provinciales que antes de las elecciones primarias estaban hojeando un posible triunfo de Juntos por el Cambio y una necesidad de un acuerdo futuro. Por lo tanto, no le era tan fácil al oficialismo armar las sesiones que armó estos meses antes de las elecciones primarias. Y la fuerza que ganó en las elecciones primarias casi no tiene representación parlamentaria, o sea que de alguna manera se veía expuesta en un temario que armaba al resto. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de la semana que viene. Si hay balotaje, seguramente el temario que va a haber sesiones en este Congreso, porque lo que tiene esta particularidad de esta elección es que el Congreso está siendo parte de las campañas electorales con una agenda que tiene que ver con las campañas materializada en proyectos. Y digo, si hay balotaje, vamos a ver cómo se realinean las fuerzas que quedan afuera del balotaje en las votaciones. Eso va a empezar a verse. No va a tener que ver con el resultado final de un balotaje, pero sí con un realineamiento de lo que son los dirigentes, ¿no? Sí, ¿y qué pasa también después del domingo con Juntos por el Cambio? Ahí también hay otra pregunta. Porque... Eso, claro, en la hipótesis que dice Mauri de que si el que queda fuera Juntos por el Cambio, también si el que queda fuera es Unión por la Patria, también ver cómo se acomodan, digamos. Exactamente. O sea, sí, vos tenés... sí. Y el Frente Renovador dentro de el Frente Unión Renovador, por la los gobernadores, la Cámpora, los movimientos sociales. Es muy interesante ver, Leo, vemos Juntos por el Cambio porque por ahí son más visibles las divisiones, pero el Frente de Todos también es un mosaico de un montón de sectores. Sin duda. Parece un poco más unido, pero Sergio Massa, de hecho, dijo que si él es el próximo presidente, casi que podía decir que casi ningún ministro de los que está y forma parte de este gobierno va a continuar a cargo de ninguna de las carteras que él le toque liderar. Con lo cual ahí también hay una indicación de que algo de todo lo que se gestó hasta el momento, Sergio Massa pretende una diferenciación hacia dentro del espacio. Es muy interesante cómo empiezan a hablar diferentes los sectores a partir de una elección, ¿no? Claro, y esto pasa, uno parece que exagera, pero es así. O sea, de pronto lo que vimos con la ley de alquileres llamó mucho la atención porque es un proyecto de ley que Juntos por el Cambio pide tratar el 23 de agosto antes de las primarias.
no imaginábamos, creo que ninguno de nosotros imaginábamos el resultado que tuvo, que fue que el proyecto se aprueba en diputados, pero en el Senado es modificado y luego es ratificado en la propia Cámara de Diputados las modificaciones del Senado. O sea que el propio Juntos por el Cambio, que convocó a debatir ese tema, termina perdiendo porque no puede conseguir aliados en función de la expectativa electoral que tiene hoy, que hay que ver si se cumple, ¿no? Si uno ve la expectativa electoral de Juntos por el Cambio, no es buena, pero si no se cumple, seguramente va a haber un renacimiento de esas posibilidades de alianza que tenía Juntos con los partidos más chicos, y si las expectativas son las que finalmente se están mencionando hoy, puede llegar a haber una fragmentación y podemos tener quizá un Congreso polarizado, como vamos a tener una elección polarizada ese balotaje. Exactamente, pero era claro, si lo que dice Mauri, casi un triunfo fue aquella sesión en la que Juntos por el Cambio logró que se ponga en agenda la ley de alquileres. Era la oposición encabezada por Juntos por el Cambio logró que se trate exactamente en esa fecha, el 5 de julio, que se trate la ley de alquileres. Ahora, 3-4 meses después tenemos como título Juntos por el Cambio perdió en su iniciativa, en su proyecto, con lo que era bajar a 2 años el contrato, que la renovación quedara a criterio de las partes. Bueno, lo que salió terminó siendo un proyecto parecido a lo que estaba, a la llamada ley Lipovetsky, con alguna pequeña modificación. Sí, bastante parecido. A mí me contaban algunos referentes de Juntos por el Cambio la semana pasada, nos están apagando el teléfono. Algunos partidos chicos que habían sido parte de esta gesta, dicen, no se atienden más. Y bueno, es lógico, y lo cierto es que hay una elección para que cada uno pueda mejorar su situación, pero lo cierto es que hoy por hoy, con la expectativa que había de Juntos por el Cambio, los partidos chicos dijeron, no, pero ¿por qué te voy a seguir a vos? Vale, sigo a otro o no sigo a nadie, espero un poco más. No era lo que pasaba en julio, ¿no? Sí, me quedo con esa expresión, nos están apagando el teléfono. Bueno, lo interesante va a ser que ninguno de los electores piense que la solución es apagar el teléfono, es decir, que piense que la solución es no ir a votar. Me parece que desde todos los espacios donde se ejerce la oportunidad de poder transmitir un mensaje, creo que el mensaje es ir a votar, es comprometerse, es resguardar a nuestra democracia. Sobre todo prestar atención qué es lo que supone si se convierte en realidad eso que impulsa o propone cada uno de los espacios. De algunos todavía, sobre algunas cuestiones no queda muy en claro cuál es la propuesta o qué es lo que harían frente a determinadas situaciones. O sea, todos son como muy buenos en la parte del diagnóstico, es decir, esto es toda una porquería, pero son pocos los que ofrecen una receta. Es decir, bueno, yo con esta porquería lo que puedo hacer es tomo de acá, tomo de allá, hago esto, impulso tal ley, genero tal otra, esto no me gusta, ¿no? Se escuchó mucho, esto hay que derogarlo, esto no va más. Hay que terminar con esto, es terrible, es un país de M, pero hay pocos que dicen, bueno, es más o menos por acá. En materia de seguridad, por ahí hay algo más concreto en cuanto a propuestas o a líneas de por dónde se va y cómo se puede ejecutar, pero en materia económica sí es lo que decís vos. Bueno, el título es no peso argentino, vamos a bajar la inflación, achicamos el gasto público, pero cuando vas con el bisturí a lo chiquito, no te lo explican cómo y con qué medida. ¿Y qué revisación haces del cuerpo normativo que tenés, ¿no? Como fue el caso de alquileres concretamente. O sea, ahí donde vos propusiste una discusión, dijiste esto así como está, no está subsanando el problema de la vivienda, o al revés, está complicando, o entendemos que esta ley así como está complicando el escenario en el que nos encontramos. Pero después yo creo que se metió tanto la cola de la política, de la grieta, no sé, las discusiones más vinculadas a cosas que querían decir, que realmente a pensar una solución para los inquilinos. Con lo cual, ahí coincido con lo que dicen desde la Cámara de los inmobiliarios como los que representan a los inquilinos, que una vez que te pones a manosear y a tironear de una ley, por más que la dejes muy parecida, ya la tocaste y eso tiene un impacto directo. Porque todos estos meses, que fueron meses muy largos, por otra parte, con una inflación altísima, con un dólar sobre todo que se recontradisparó, para el que tenía un contrato era muy complicada la situación. Y el tipo que tenía una propiedad decía, y la verdad, si puedo la guardo un ratito, porque no sé. El tipo que tenía la propiedad tuvo 7-8 meses con la imposibilidad de sacar o que se beneficiara el contrato al inquilino y poder sacarlo. Eso también hay que acordarse, porque está bien, es una ley que mira, como dijo Germán Martínez, mira al más débil, que es el inquilino. Ahora también el que tenía la propiedad y le llegó en marzo de 2020 con la pandemia, calladito, tuvo que bancarse casi un año cobrando lo mismo y sin poder Hay una posibilidad para los propietarios que tiene esta ley,
que es una parte de las reformas que hizo el Senado, que tiene que ver con la actualización cada 6 meses. Claro. La legislación actual es cada un año y la nueva, la finalmente aprobada la semana pasada y que hoy fue reglamentada, permite aumentos por semestre. Digo, esto es favorable más a los propietarios que a los inquilinos. El tema es la fórmula, Claro. que es casa propia, toma en cuenta la variación salarial que mide el INDEC, que creo que toma también salarios formales e informales, que va a ser una variación salarial inclusive más baja, digamos, una suba más baja que la que Claro. hay con el índice actual. Por lo tanto, puede llegar a haber un desincentivo. La verdad que el proceso debería haber sido acompañado de planes de vivienda, ¿no? De parte de los poderes ejecutivos. Planes de vivienda, alquiler temporario. Alguien del PRO te decía, bueno, también evaluemos alguna legislación sobre desalojo express. También tenés que ver, qué sé yo, el área o la región que más construye de la República Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, cuál es la política de construcción, cuáles son los permisos. Tenés barrios como Urquiza, Coglan, Saavedra, que es tirar casas bajas y hacer edificios. Los Ahora, municipios podrían ¿hay laburar, quien ¿no? alquile eso? O sea, Claro. ¿hay una política de ver qué se construye para ver qué se alquila? Bueno, todo eso en un paquete de cosas que podrían o medidas que podrían acompañar esta ley de alquileres. Bueno, estamos recuperando parte de lo que pasó en la última sesión especial y le damos la bienvenida al diputado Eduardo Valdés, que ya está con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Y ¿Cómo anda? hoy es un día especial, el 17 Claro. de octubre, Así es. Bueno, ¿y cómo lo vive un día como hoy? ¿Qué recuerda un día como hoy? que vamos a transformar el 22 de octubre en el 17 de octubre. Esa es mi esperanza. ¿Y cómo ve este panorama Bueno, a la luz con mucha de- esperanza, con mucha posibilidad. O sea, si hay algo que Sergio Massa ha hecho por encima de... O sea, todo analista político, a pesar de la cotidianeidad que existe en la Argentina, las corridas cambiarias, la inflación y todo esto, sin embargo, sigue teniendo una aptitud electoral que es increíble. Por lo tanto, creo que a él lo deben ver como piloto de tormenta. Si no, no tendría razón lógica cómo puede ser que tenga la aptitud electoral que tiene con las operaciones, las cosas que salen en el medio. Fíjense, tan cierto es que eran operaciones que desde que se metió el cuchillo en las cuevas, empezó a bajar el dólar. Hoy está cerrando el día y con el dólar que bajó 10 pesos, creo, ¿no? Sí. Diputado, usted Mi es un pregunta es analista... por qué no lo hicieron antes. Sí, esa es la pregunta que tendríamos que hacer nosotros, pero ya como lo preguntó usted, lo vamos a dejar abierto. Usted es un analista internacional, sigue las elecciones de todo el mundo. En casi todo el mundo, después de la pandemia, los oficialismos la pasaron mal, porque es lógico. Hay una parte de la sociedad que se sentía desencantada o dolida y votaron a la primera oposición. En Argentina, como siempre, para variar, no se entiende qué está pasando. Por un lado, como usted dice, el oficialismo no termina de caer, y por otro lado, parece que lo que cae es la primera oposición y aparece una tercera fuerza o segunda oposición. ¿Cómo lee usted la elección? Bueno, por un Compleja la lado, pregunta, por un lado, el peronismo nunca cae, ¿no? Digamos, son fuerzas políticas posperonistas que en algunos momentos de la historia política argentina son progresistas de izquierda, como fue el Frente Grande, después el PRO, que es el que está cayendo, estaría cayendo ahora si es que los números dicen que Milei tendría mucho más votos que ellos. Una arquitectura política que está feneciendo, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto, y acá tomo, es que a 40 años de esta recuperación democrática, ni el Partido Justicialista es hoy el que era el que encabezó Luder Vittel en el 83, ni la Unión Cívica Radical es la Unión Cívica Radical de Alfonsín. Claro. Y entonces, en el medio pasó Menem, pasó de la Rúa, pasaron cosas dentro de presidencias de esos partidos que creo que quizás, terminado este domingo, va a haber como una redefinición de arquitectura política en la Argentina. O sea, lo que hoy es Unión por la Patria, el propio candidato Sergio Massa está diciendo voy a convocar a la Unidad Nacional, ¿no? Y me parece bien, porque está claro que como está la arquitectura política hoy en la Argentina, no
no le sirve a nadie esta forma de representación política en cuanto a poder avanzar en leyes, poder avanzar en consensos. Creo que hay que redefinir nuevos acuerdos políticos y es lo que está planteando Sergio. ¿Usted qué imagina un oficialismo, en el caso de ganar Massa, agrupando a quiénes? Ya, yo no quiero dar nombres, sí te voy a decir ejemplos anteriores. O sea, Perón, cuando sucede, hagamos de cuenta que hoy es 17, ¿no? Bueno, es 17. El 17 de octubre, sí. Y Farrell, que era el presidente en aquel momento, le dice hágase cargo del gobierno. Y Perón le dice que no, convoque elecciones, le dice. Y cuando convocan elecciones, que van entre el 17 de octubre y febrero del 46, o sea, 4 meses, 5 meses, 3 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero. 24 de febrero fueron las elecciones. En ese tiempo, Juan Perón decidió que tenía que convocar a la Unión Cívica Radical. A Quijano. Y le ofrece primero a quien era gobernador de Córdoba en ese momento, Sabatini. Sabatini. Amadeo Sabatini, que era la figura principal del radicalismo en ese momento. Sabatini dice que no, creo que ahí se funda la intransigencia, no sé, hay nombres que no me acuerdo a esta altura. Y acepta Hortensio Quijano, que era el número 2 de la Unión Cívica Radical. Y digamos que los 2 gobiernos del primer peronismo fueron Perón-Quijano. O sea, siempre pensando en ampliar y en que en lo que era la tradición irigoyenista coincidía con el peronismo, digamos. Creo, Néstor Kirchner gana con el 22% de los votos. Y sin embargo, en el primer test electoral presidencial que viene, que encabeza Cristina, se plantea la concertación plural y se convoca a quien era gobernador de Mendoza en ese momento, con lo que significa Mendoza en la Unión Cívica Radical, siendo cuando antes era Córdoba, ¿no? la provincia más importante radical. Después, desde que de la Sota desaloja Angelos y a Mestre, pasó a ser Mendoza. Y casualmente le ofrece al gobernador de la provincia de Mendoza, Julio Cobos, ser el vicepresidente de Cristina. O sea, nosotros estamos convencidos de que hay que ampliar la base política y social de sustentación del nuevo gobierno. Y lo hemos practicado. Lo cuento esta historia porque lo practicamos. Estábamos pensando también que se viene una nueva conformación del Congreso, un Congreso que ha tenido mucha actividad para el momento político en el que nos encontramos, era como una actividad infrecuente o impensada, pero al mismo tiempo donde no se ha podido justamente en algunos temas que uno suponía que sí, no se ha podido con tanta facilidad negociar, ¿no? Generar agendas que fueran por afuera de la grieta en temas que a veces habían quedado retenidos ahí de la grieta y no salían, no avanzaban. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Porque el Congreso va a quedar todavía más atomizado. A ver, yo estoy hablando en este canal donde ustedes... Yo no les puedo macanear. Ustedes ven todos los días el trabajo legislativo en las comisiones. Y coincidirán conmigo de que el trabajo en comisiones de oficialismo y oposición a veces es inversamente proporcional a lo que sale hacia afuera y con respecto a las sesiones en el recinto. Sí. O sea, yo siento que no hay tal abismo entre... Cuando trabajamos en las comisiones entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. El tema es cuando de afuera te dicen esto no lo podés aprobar. Vamos a la última ley. ¿Alquileres? La ley de alquileres. Esa ley de alquileres la hizo Lipovetsky, no es que la hicimos nosotros. La hizo un diputado del PRO. Y la denostaban por los últimos gritos de la Cámara Inmobiliaria. La aprobaron todos igual, aclaremos. Bueno, pero es que nosotros era lógico que le íbamos a aprobar. Bueno, podían haberlo aprobado. No sé, bueno, no, pero si yo no lo estoy criticando a Lipovetsky, yo estoy valorándolo que fue un diputado del PRO el que propuso la denostada ley de alquileres por los propietarios, digamos, o por la Cámara Inmobiliaria. Que el que cambió ahí es el PRO, no nosotros. El PRO que decidió querer ir al Código Civil, o sea, que no se regulen más los alquileres
Bueno, por eso digo, a veces, y yo creo que eso debe ser más una orden externa que el hecho de que en el bloque se estaba de acuerdo con eso. Claro. Me parece. Hubo incómodos, digo, hubo diputados de Juntos por el Cambio incómodos para votar GNL, por lo que se había bajado como estrategia de interbloque, y tenían problemas en sus provincias para decir cómo no apoyamos algo que es una política económica importante para la provincia, Neuquén, Río Negro. Bueno, claro. Bueno, ahí está. Pasa eso muchas veces, o sea, cómo poner la cara en las provincias cuando son leyes que traen actividad en ellas mismas. Y por eso, me parece que el nuevo tiempo va a estar eso. Ahí vos pusiste un buen ejemplo. Va a haber un condimento nacional y también un condimento federal, me parece. Claro. Me parece. ¿Qué opinas sobre esto que anunció este último fin de semana largo Sergio Massa de enviar como proyecto de ley el tema del previaje? Porque se armó como una polémica ahí también. ¿Por qué? Yo tengo pequeño orgullo porque quien hizo el previaje es un joven dirigente de la ciudad de Buenos Aires, Matías Lames. Y cuando todos creían que estaba todo inventado en el tema turístico, se le ocurrió esta idea, que es una idea extraordinaria, para reactivar las pequeñas empresas que surgen al calor de la industria turística, porque las grandes cadenas seguramente no tenían los problemas que tienen las pequeñas empresas que normalmente trabajan en temporadas, ¿no? Y que con esta han podido trabajar todo el año con el previaje. Y a mí me parece que cuando algo está bien, está bueno que sea por ley, para que después no, o sea, es por el sector empresario, me parece, más que nada, ¿no? Que va, viene, o sea, no se pueden cambiar las reglas de juego. Si en esta manera, con todo lo que dicen que está pasando en la economía, hemos visto este fin de semana, ¿qué les voy a, estos 4 días, ustedes trabajaron, yo sí, no sé si les tocó vacaciones, pero lo cierto es que todo lo que eran lugares turísticos han estado repletos. Sí, 1.300.000 personas viajaron este fin y de eso semana. es gracias al previaje. Entonces, una cosa que sale bien, hagamos la política de Estado. Pero, ¿sabés? La contracara de eso también es lo que muchos dicen, por ejemplo, respecto a lo que va a pasar para la temporada de verano. Que todavía no anunciaron un previaje 6, creo, porque este fue el 5, o sea, que no anunciaron un previaje 6 para la temporada de verano. Imagínense si Sergio Tomás anuncia un previaje 6, y yo para creo que Burri se tira en palomita. Y sin embargo, por lo menos lo que yo he escuchado, aunque la Cámara de Turismo no reconoce esas mismas cifras, pero los hoteleros dicen, sí, hay muy buena ocupación ya para el verano y con cifras que son resarpadas, porque, a ver, pedí un departamento de 4 ambientes en Mar del Plata, te lo piden en dólares y te cobran una fortuna. Entonces, ahí donde dicen, bueno, pero ¿por qué están promocionando una industria? Yo no es que piense así, estoy trayendo la discusión acá a la mesa. ¿Por qué están promocionando una industria que en definitiva es para mucha gente que sí puede viajar? Porque de hecho sin previaje también viaja. Pero no creo, la idea del previaje no es favorecer a esas personas que sin previaje viajaría. Es casualmente, yo creo que la multiplicación de turistas que ha tenido este fin de semana largo, digo este y todos los anteriores, pero digo este porque tenemos la memoria fresca, es la masividad, porque se anima a viajar quien no podría viajar si no existiera el método de prefinanciación que tiene el previaje, me parece. Sí, y han dado muy bien, y entonces se han dado muy bien. Y sobre todo las empresas están conformes porque le han podido dar más fuente de trabajo a sus lugares donde lo explotan esta industria turística. Hagámosla y continuémosla. Ojalá pasara esto con la industria metalúrgica, con las distintas industrias que tiene
la Argentina, que encontremos una beta y que la podemos multiplicar. Diputado, se acaba de reglamentar la ley del CUT permanente en la que usted participó, que tiene que ver con la posibilidad de que el certificado único de discapacidad se entregue en forma permanente a quienes tienen una discapacidad que no va a variar. Hay algunas quejas de algunas diputadas de la oposición respecto a algunos artículos no se reglamentaron. ¿Qué opinión tiene usted? No sé cuáles son los que no se reglamentaron. Me parece que leí, creo que Carla Carrizo habló de algunos artículos, no sé qué información. Carla Carrizo hoy habló de eso porque yo la escuché hablar a Carla en la sesión del jueves, la última sesión en la que tuvimos. Ahora. Me va a hacer dudar ahora, pero me parece que yo la escuché a Carla y la acompañé en su reclamo en ese momento. De que se reglamente. De que se reglamente. Lo que no sé, y yo vi que hoy me llegó una nota casualmente del parlamentario. Me gusta porque estamos en sintonía, que habían reglamentado la ley en este fin de semana. Claro. ¿Puede ser? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, estamos hablando de lo mismo. Y sobre esa reglamentación, la que salió este fin de semana, es la que dice Carla Carrizo que no está reglamentada. Estoy leyendo, mira, sí, usar la reglamentación, sí, que algunos artículos me parece que, pero bueno, por ahí hay una cuestión ¿Es de forma. hoy ese comunicado de Carla? Es de hoy, sí, de hace 2 horas, creo que 2 horas. Bueno. Sí. Bueno, ¿usted vio la reglamentación? ¿La vio? Sí, o... No la vi, no la vi. Vi la nota del parlamentario. ¿Qué opina del CUT permanente? Yo lo que pienso es lo siguiente. Sí. El debate fue interesante, no fue un debate tan tranquilo como todos imaginan, fue muy intenso el de la comisión. No, el de CUT permanente, sí. El certificado único. Sí. No. El Poder Ejecutivo tenía su opinión, ustedes también, fue un debate interesante, se habló mucho de la convención. Pero el Poder Ejecutivo ya no me acuerdo qué fue lo que... Yo estoy hablando de lo que fue el trabajo en comisión. Sí. Y después lo que se trató en el recinto fue votado por unanimidad. Por eso... Sí, pero hubo un planteo del Poder Ejecutivo, recuerda, de la convención internacional que había que cumplir y eso hacía que los discapacitados tengan una movilidad y a partir de eso hubo un debate, ¿recuerda? Sí, pero un debate que nosotros lo zanjamos en la comisión. Exactamente, a ver, sí. Si aún, lo que debe, mejor dicho, el género tiene que ser que el certificado único no vence. Salvo que a uno la discapacidad sea transitoria. Ahora, si a mí me cortan un pie, no me va a crecer nunca ese pie. Por eso yo digo, la tendencia es que el certificado único sea de por vida, salvo que sea una discapacidad. Claro, que la excepción sea la renovación. Al revés de como era ahora, que era que te la daban por 2 años, o no me acuerdo la cantidad de tiempo, por 5 años, y después tenías 2 años, demorabas por lo menos para volver a renovarla, pero con algo más grave. Y esto es bueno que lo hablemos. El otro día votamos otra ley que tiene que ver con la capacitación. Argentina Inclusiva. La Argentina Inclusiva, que tiene que ver con la capacitación en temas de discapacidad. Al personal legislativo, al personal judicial y al personal del Poder Ejecutivo. Y yo digo, fundamentalmente, ojalá que primero que nada nos capacitemos los dirigentes políticos que vamos a elecciones populares. Sí. Porque lo que no puede ser nunca más, como yo escuché hace 15 días, que alguien diga que las pensiones por discapacidad están como que hay muchas pensiones y que las van a bajar de vuelta, como ya sucedió en el gobierno de Macri. Se bajaron. Y yo quiero decir esto. Sí, claro, la bajaron y tuvieron un gran perjuicio a las personas. La Argentina, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro, y viene esta Cámara, el mundo, la Organización Mundial de la Salud tiene un censo mundial que el 17,3% de las personas del mundo son personas con discapacidad. En la Argentina da 12,5%, el último censo, el censo de 2022. Es decir, la cantidad de personas con discapacidad en la Argentina es 5.173.000 personas. Hay 1.700.000 que tienen cobertura. O sea que lejos de lo que ellos dicen, que hay que bajar las pensiones, hay que multiplicarlas hasta llegar a 5.173.000. Porque la pensión es lo que le permite, junto con el certificado único, a los papás de las personas con discapacidad estar tranquilos, porque la angustia de ellos es qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. Lo dije en el recinto, lo digo en todos lados.
Yo no quiero, y son 5.100.000 y son 10.340.000 argentinos más que tienen esa angustia de no saber qué va a ser de su hijo el día que ellos no estén. Cosa que nos pasa a todos los padres con cualquier otra circunstancia. Entonces, si no lo hace el Estado, ¿quién va a hacer? Este es uno de los hechos más contundentes. Por eso, a mí me gusta que hablemos de estos temas y hablemos de números, para que no haya más demagogia, porque si no, pareciera que son vagos, que esto, que lo otro. No, mire, la pensión por discapacidad le permite a la persona tener acceso a salud, el PROFE, se llama Programa Federal de Salud, le permite tener transporte y le permite, de acuerdo a la ley 24.901, tener educación, ¿no? Acceder a la educación, algunos educación especial, otros educación. Entonces, de estos temas yo me animo a hablar a fondo delante de cualquiera, porque ahí sí, si no es el Estado, ¿quién va a ser? ¿A qué se refiere usted a las declaraciones que hizo Darío Epstein, que es uno de los asesores económicos de Javier Milei? No, bueno, y el propio Javier Milei, que en el medio de esta cuestión no pidió perdón, no pidió disculpas al utilizar una palabra como mogólico, que ya de por sí es una palabra completamente despectiva para referirse a las personas que tienen síndrome de Down, pero además referirse como si fuese un agravio tener o ser de una determinada condición. La verdad que yo ahí también esperaba algún tipo de... Así como se desagravió y se trató de reforzar la idea que... me pareció muy importante el discurso del diputado Goyán, el discurso del diputado Marino respecto de los desaparecidos y torturados de la dictadura militar, en relación a lo que él eligió decir en el último debate. Sobre esta cuestión de la palabra mogólico me parece que hay que ser claro y eso tiene que ser sancionado. Yo quiero agregar una cosa. No se puede decir cualquier cosa, no se puede sencillamente abrir la boca y decir cualquier cosa. Sin duda. Pero aparte, quiero agregarles que también Juntos por el Cambio piensa el tema de las pensiones por discapacidad, de que hay que reducirlas. Es más, lo hicieron. Lo hicieron. En el gobierno de Mauricio Macri, bajo el ministerio, ¿cómo se llamaba? La ministra... Stanley y Macri lo justifica en su libro. Macri lo justifica en su libro. Dice que hay demasiada gente que no tiene confianza en los neurólogos, en los médicos que dan los certificados, y que para él muchos podían trabajar igual. Eso lo dice en su libro. Porque también, no sé si se acuerdan ustedes, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero no sé si se acuerdan ustedes porque hubo una investigación periodística en relación a las licencias especiales de estacionamiento. Claro, que había algunos truchos. Porque, se venden, claro, se venden. Entonces vos más que las licencias por estacionamiento, seguramente es el hecho de poder importar autos. Bueno, eso ni hablar, pero el cartelito, el que dice libre tránsito y estacionamiento por personas con discapacidad, no me acuerdo cómo es lo que dice, ahora, no sé si alguien lo tiene. Para no pagar peaje. Para no pagar peaje, para por no me hagan montar en cólera, porque casualmente en esta semana pasada salió un fallo, ¿no? Diciendo que los familiares no pueden blanquear dinero, ¿no? Yo creo que con la plata de ese blanqueo se pagaban todas las pensiones por discapacidad que hay en la Argentina, ¿eh? Así que mi hermano puede y una persona con discapacidad la mira con la lupa, Mauricio Macri. Me parece. Hablando de esto, también te quería preguntar sobre la posibilidad de que algunos van a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas, y te quería preguntar, porque bueno, estamos recibiendo vuelos permanentemente con personas repatriadas de Israel, que son vuelos a donde la Cancillería y Aerolíneas Argentinas está, no vuela directamente a la zona de conflicto, pero sí está comprometida con esta causa, poniendo aviones a disposición. Entonces, bueno, para poder clarificar qué es lo que hay que hacer con una aerolínea de bandera. Bueno, Aerolíneas Argentina, está claro, es vida. Aerolíneas es vida. No solo lo demuestra en esta situación, lo demostró también con la pandemia. Si nosotros tuviéramos solo aerolíneas comerciales, no sé si podemos resolver las emergencias humanas que surgen en la vida cotidiana de las personas en estos mundos convulsionados. Porque la tendencia del mundo es ampliar las guerras, no, lamentablemente, no
ir terminando las guerras. Pareciera, y que nosotros nos caractericemos en el mundo de poder ir a socorrer a nuestros conciudadanos que quedaron en medio del conflicto, para mí es un orgullo. Y en eso me saco el sombrero por Aerolíneas Argentinas, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pudo armar tan rápidamente con los consulados, el operativo, y el Ministerio de Defensa, que puso los aviones de la Fuerza Aérea para poder hacer el trayecto Roma-Tel Aviv y traerlos hacia Roma. El fanático de Roma. Roma es amor. Ese es... El tema, la película de Woody pudo Allen. traer... No, yo viví ahí, te puedo asegurar. Usted fue embajador ante el Vaticano. Exacto. Y poder mostrar ese gesto de amor de traer desde Roma a de vuelta a la patria, a la casa de sus padres, eso significa la patria, a la casa de sus padres, a esos chicos que vimos que muchos estudiantes jóvenes, ¿no? Secundarios que estaban allá. Bueno, para mí es la mejor defensa que uno puede mostrar a Aerolíneas Argentinas. ¿Para qué sirve? Pero como sirve, a ver, son servicios públicos, no son negocios públicos. No se puede pensar en los servicios públicos en función del debe y el haber de una caja. La educación no tiene por qué dar superávit. El hospital público no tiene por qué dar superávit. Es un servicio esencial, es un derecho humano básico el tener acceso a la salud cuando uno nació en un hogar sin dulce de leche frente a un hogar que llegó la cigüeña al hogar donde hay dulce de leche en la mesa y el otro que no. ¿Quién es el que dirige la cigüeña? Te pongo esas metáforas para hacer... Sí, se entiende. Sí. Entonces, yo banco todas las cigüeñas que van a un lado y las que van a otro, y es obligación mía construir una sociedad con los que acceden al dulce de leche de entrada y los que no pueden acceder al dulce de leche. Diputado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sí. Le tengo que preguntar qué opina del conflicto de Medio Oriente, que hay un nuevo conflicto en Medio Oriente, en este caso a partir de lo que fue el ataque a Israel y la reacción en este momento de Israel. Se está hablando de todo en este momento, se está hablando de una posible escalada, hay una incursión de Estados Unidos, la posibilidad de que Irán se intrometa. ¿Cuál es el análisis suyo? Vean, primero, un gran dolor cuando uno se entera del acontecimiento, ¿no? Que siempre a uno le toca esas cosas por cercanía, ¿no? Y gente que uno quiere mucho está en este momento en Israel y le toca, inclusive estaban cerca de donde estaban la Franja de Gaza, donde fue el ataque, y le duele mucho a uno porque son sentimientos primarios que uno tiene. Y va evolucionando. Yo vivo en la calle Guardia Vieja y Yatay. A 1,5 cuadras tengo Estado de Israel y Palestina. Mirá vos. A 1,5 cuadras. Estado de Israel y Palestina se cruzan. Se llamaba Rawson, le pusieron Palestina hace algunos años. Bueno, Palestina. Pero para unir, no para dividir. No, para justamente para unir se le cambió el nombre. Para unir, porque acá hay una gran colectividad. A ver, las grandes colectividades del siglo XX en la Argentina fue la colectividad judía que viene en los principios del 20, ¿no? Continúa los famosos pogroms que antes que llegue el comunismo. En Rusia. Llegan... Claro. En Rusia, en Polonia también, acá hay una gran colectividad polaca, hubo ucranianos también, que tenemos una colectividad ucraniana también. Y también tenemos en el mismo tiempo la migración árabe, los sirios, los libaneses, que casualmente el Imperio Otomano, el Imperio de los turcos, había tomado su lugar. Inclusive lo que se conoce hoy como el Estado de Israel y Palestina fueron colonias otomanas que después la capturan de vuelta los ingleses. Los ingleses, Reino Unido. ¿Eh? Y en el año 45, 48, cuando las Naciones Unidas declaran el surgimiento del Estado de Israel, era colonia británica esa zona. Increíblemente convivían bajo la colonia otomana, bajo la colonia británica, palestinos
y judíos convivían allí, no existía este clima de violencia entre los dos. El tema es, yo tengo la obligación como dirigente político de pensar cómo convivimos, cómo continúa esto. Y entonces, en el continuar, creo que la guerra es la sinrazón de las palabras y no me imagino una convivencia desde ese lugar. O sea, siento que en algún momento hay que parar el conflicto y ver cómo... Lo que pasa es que por un lado, perdón que lo interrumpa, por un lado está obviamente la cuestión de el reclamo absolutamente loable y respetable de la independencia de los dos estados, del Estado palestino y del Estado israelí, por supuesto, para mí eso está fuera de discusión, y otra cosa es este brazo terrorista, ¿no? Que no sabemos también con el apoyo exactamente de quién está perpetrando la brutalidad más horrenda que uno ha visto a lo largo de toda la humanidad. Entonces, por ahí hoy escuchaba temprano una entrevista muy interesante que le hacían a esta argentina que organizó el Zoom con el presidente de la Nación. No sabía. Bueno, es una argentina. Yo escuché a una chica israelí. argentina que vino de Palestina en los mismos aviones de estos días. Ayer la escuché. Sí, no, yo me refiero a... Una periodista argentina palestina. Yo me refiero concretamente a una argentina que está viviendo en Israel. De hecho, su acento todavía se parece más... Organizó un Zoom con el presidente de la Nación para reclamar o para pedirle al presidente y al Estado argentino que interceda para poder liberar a los rehenes argentinos. Sería un orgullo para nosotros. Y ahí Alberto Fernández le dijo, verdad, nosotros no tenemos vínculo con Hamás, tenemos vínculo con la organización palestina, pero no con Hamás, lógico. ¿Quién con el puede gobierno tener... de Palestina que repudia Hamás. Claro, y que hoy mismo el gobierno de Palestina sale a decir que ellos no son Hamás, algo que todavía pareciera, ¿no? Para aquellos que abrazan la bandera palestina, que acá no hay un enfrentamiento entre... O sea, sí lo hay, pero en esto que está sucediendo, esta brutalidad, no hay un enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Hay un grupo terrorista que quiere masacrar al pueblo judío a donde se encuentre, incluso acá, y usted lo debe saber perfectamente, todos los objetivos judíos han reforzado mucho su seguridad porque hay temor de posibles represalias. De eso estamos hablando, o sea, entonces es realmente muy difícil. Ayer mismo ha habido acciones violentas en Europa. Seguro. O sea, el resolver el conflicto significa dejarlo cerrado sin violencia. O sea, a mí me sorprendió que ayer en Bélgica, pero a su vez era sobre ciudadanos suecos. Era un ciudadano ilegal en Bélgica, de Túnez creo que venía, creo que el gentilicio es tunesí, si estoy diciéndolo mal, perdón, que es el que perpetró este atentado, digamos, entusiasmado o enarbolado detrás de lo que propone Hamás, ¿no? O sea, un lobo solitario. Muere un ciudadano sueco. Matan a dos y después él se quita la vida. Sí, suecos. Y después él se quita la vida. Y así, bueno, lo que pasó en el Louvre, lo que pasó en los campos Elíseos. La Argentina... Una locura. Yo lo que digo es, nosotros tenemos que trabajar en construir un puente entre la sociedad palestina y la sociedad israelí, porque si no, los jamás se multiplican. O sea, las acciones de los grupos violentos, el yihadismo, que apareció, a ver, cuando Occidente comete un gravísimo error, voy a poner otro ejemplo, en otro lado, ¿no? De invadir a Irak, diciendo que había armas químicas y nunca las hubo, y destrozaron Irak, y después destrozaron Libia, lo mataron y lo mostraron por televisión como lo mataban a Gaddafi. Esas sociedades fueron destrozadas arquitectónicamente, las vidas, y se transformó. ¿Qué empezó a aparecer? El fundamentalismo. Exacto. El ISIS, y eso sucede por esas acciones que de pronto suceden y traen su secuela. Todas esas cuestiones traen su secuela. Nosotros la podemos hablar como estamos hablando acá porque no estamos cerca, lo entiendo, pero es obligación de decirlo. A mí me parece que duele mucho la pérdida de vidas humanas y sobre todo Israel está lejos pero estuvo cerca en todos estos días porque hay mucha colectividad argentina. Es una de las colectividades más importantes. Bueno,
Y más la zona... Creo que la ciudad de Buenos Aires no es al menos la ciudad. Con Nueva York es la son las dos tercera o ciudades. cuarta ciudad Sí, del sí. mundo. Sí, ¿no? sí. Con Nueva De York hecho, son- todo esto, sí, en Nueva York, Miami, en México Y también. para mí es un gran orgullo porque es un gran... A ver... Todo... El otro día estaba viendo unas palabras de Perón en esa época del 47, 48, ¿no? Que Perón decía, todo ciudadano argentino de origen judío tiene obligación, palabras textuales de Perón, ¿no? De defender la constitución del Estado de Israel. Lo dijo un año antes de que se constituyera el Estado Bueno, de fue Israel. uno de los primeros presidentes en Después reconocerlo. después fue el primer país que lo reconoce. pero es lindo, sobre todo porque como en el 45 lo tildaron de nazi a Perón Braden, esto pasó en el 47, en el 48, yo te puedo decir, Carlos Maslatón, hoy popular Carlos Maslatón, me hizo un regalo extraordinario a mí. Él estaba en Israel en el año 2010. Él tiene su mamá y su hermana que viven en Israel, ¿no? Se fueron a vivir de acá para allá. Y me mandó un audio donde Simón Pérez, quien era en ese momento presidente de Israel, pero era el último que vivía de los fundadores del Estado de Israel, ¿no? Laborista, Simón Pérez. Acordémonos que los fundadores del Estado de Israel eran todos laboristas, Ben Gurión, Golda Meir, Simón Pérez, Isaac Rabin. Yo como soy medio laborista y peronista, me acuerdo bien los nombres. ¿Y qué decía Simón Pérez? Le decía a Maslatón, usted es argentino, quiero que sepa, transmita, que nosotros le debemos mucho a Eva Perón y a Juan Perón. Y le cuenta a Simón Pérez que su primer tarea en el Servicio Exterior Israelí, año 49, fue venir a la Argentina como director de Comercio Exterior. Fue su primer cargo. Venir a vender productos israelíes en el año 49, un año, y entonces cuenta Simón Pérez, se lo cuenta muy graciosamente, ahora está en las redes esto, que Perón la atendió con Eva al lado, ¿no? Y entonces le decía, a ver, ¿qué es lo que usted tiene para vender? Entonces le decía, yo pongo ejemplo, tengo naranjas. Pero medio pijotero, decía, nosotros también producimos naranja. Y que Evita le decía, pero comprale, Juan, se trata de que le compre. ¿No te das cuenta que yo...? Bueno, le compro todas las naranjas. ¿Qué más tiene, Pérez? Sandía. Pero nosotros sandías producimos, pero comprale, Juan, dice, y gracias a que la señora me decía todo el tiempo, me compró fue el único país donde pude vender el 100% de los productos que tenían y que les servían mucho. Eso hizo que creo que en el año 62-63 viniera Golda Meir a la Argentina y le hicieron una gran reivindicación, y era momento que estábamos proscritos, a Eva Perón. Inclusive creo que en Tel Aviv o en Jerusalén, no sé dónde, hay como un lugar de reconocimiento a Eva Perón. Digo, porque en esos años del nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Que la Argentina haya tomado posición y haya sido... Y es el abuelo de Romina Mangel, de la periodista Romina Mangel, el primer tangorila que salió Romina, el primer... embajador argentino. ¿Sabes cómo se llama el papá de Romina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Juan Domingo Mangel. Le dicen Johnny, pero su papá le puso Juan Domingo. Y se llama Juan Domingo, Johnny Mangel. Sí, qué bárbaro las vueltas de todo. Y le quería preguntar también sobre si se imagina alguna sesión después de las elecciones, estas del domingo, ¿con qué temas se lo imagina o cuáles creen que son aquellos que...? Me lo imagino con el tema que ayer propuso Sergio Massa, ¿no? Con que el previaje. Sí, algunas leyes que creo que quedaron pendientes. Sí. Previaje, financiamiento educativo también estaba por allí dando que ya vuelta. tiene dictamen de la Tiene comisión, dictamen, financiamiento. exactamente, Sí. Vamos a darle todo lo que podamos, sí. Me parece que es la mejor forma de mostrar las diferencias. Si hay segunda vuelta, la mejor forma es decir, bueno... ¿Ustedes confían en las encuestas? Me gustaría decirte que no.
pero soy chismoso y las miro. ¿Y? ¿Están confiados? Yo Con esos resultados que usted va mirando. tengo esperanza, sí, porque siento que Sergio Massa se ha consolidado. O sea, no soy objetivo, les aviso. Y sí, claro, obvio. Tiene aptitud electoral, como dije antes, y hay algunas que lo dan cabeza a cabeza con Milei y hay otras que le dan 2, 3 puntos a Milei sobre Sergio Massa. Sí. Pero, ¿Alguna que leyó le haya dado pero la... hay alguna que va subiendo Massa. Ah, Y por lo pronto estos datos de hoy, por ejemplo, que el mercado esté estable y que se pueda haber dominado eso, a mí me parece que eso le da cierta fortaleza y muestra que es un hombre que está en condiciones de gobernar, ¿no? Que, más cosas de las que le pasaron a Massa como ministro de Economía. Le tocó ir a renegociar el acuerdo con el fondo y el fondo se puso la camiseta amarilla, lo tuvo ahí cualquier cantidad de meses sin resolver el tema, no nos dio un peso, lo tuvo que ir a resolver con plata de Qatar, con plata de China y con plata de la Corporación Andina de Fomento. Y a partir de ahí se decidió ampliar derechos. Y a mostrarnos tal cual somos. Y a mí me parece que ese Massa, al menos en el espacio donde estamos nosotros, lo que era el Frente de Todos, lo que hoy es la Unión por la Patria, ha logrado entusiasmar, encariñarse y así da gusto ir a una competencia electoral con ese candidato que se muestra tal cual es y que juega todo lo que tiene que jugar. gracias por haber venido, No, diputado gracias a Valdés. ustedes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa breve y en un ratito seguimos con más noticias aquí en la pantalla de TV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el bibliomóvil. Ah, mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces, la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Nos estábamos recomendando a Leo que en la galería acá entrando al anexo hay una exposición de fotos digamos, que tiene que ver con la ley aprobada del cupo travesti trans. No, Meli, que te pareció muy interesante. Sí, las fotos son hermosas porque recupera un poco esa oportunidad para las personas travestis y trans que trabajan aquí en el Congreso de la Nación, que son compañeros nuestros y que los capturaron en la más absoluta espontaneidad, claro, en su desempeño. Y hay una donde aparece nuestra... Bueno, claro, no maquillado por una de nuestras compañeras, entonces Conductor aparece él como de estrella. perfil. Claro. Sí. Brilla el rostro de Sí, Fraquelli. no, están celosos que no aparecen ellos Obvio, en esas fotos. Dicen, aparece Fraquelli acá maquillado. No me acuerdo el nombre de nuestra compañera. No sé si es no me acuerdo cómo se llama. Queremos saber por qué fue el elegido. Luana, y me salía Lourdes. Luana, exactamente. Bueno, un saludo a Luana. Y también aparece Félix, otro de nuestros compañeros, en una de las fotos. Bueno, yo los reconocí a ellos dos que son acá de este sector, pero... Bueno, un saludo para todos, porque es una ley muy importante, claro, que se logra aprobar. Se hace muy presente aquí en el Congreso de la Nación, tiene una política de género muy importante y muy fuerte en ese sentido. Bueno, allí está plasmada. Hace un año, ¿no? Una ley reciente. Exactamente. Sí. Creo que fue febrero, marzo de 2021, 22. Estamos con los años ahí, ¿eh? Ahí nomás, sí. Todavía había Zoom. O sea que me parece que fue 2021. Cuando se aprobó esa ley. Cuando se aprobó esta ley de cupo, sí. 2022 me parece. Tengo dudas, creo que 2022 también. Estoy 2022. con Leo. En el Congreso igual se llevaba la práctica desde antes sin la ley detrás, pero ya había una política de inclusión. Bueno, se cristalizó en la ley, sí, en 2022. Sí. Bien, bueno, vamos a ir con IVA, ¿te parece? ¿Con qué? Vamos a ir con IVA, ¿te parece? Sí, pensé que con Iván, pero vamos con IVA. Uno de los proyectos aprobados en la sesión de hace exactamente 7 días y que tiene que ver con parte de los temas que fue enviando el ministro de Economía, Sergio Massa, en estos últimos meses, y que casi todos fueron aprobados, entre otras cosas, porque tuvieron apoyo de todos los bloques de Juntos por el Cambio. De todos. Por ejemplo, ¿qué proyectos, digo, antes de empezar con IVA? Bueno, ganancias, por ejemplo, ¿no? Ganancias, sí. Esta particularidad de estos proyectos que logran sumar a la más variopinta oposición. Bueno, decíamos, proyecto para implementar la devolución del IVA por compras de alimentos que integran la canasta básica. O sea, hay un grupo de alimentos que integran la canasta básica y si vos comprás, vamos a ver en qué casos, te devuelven
la parte del IVA que tiene ese alimento, ¿no? En algunos casos, casi todos los casos, el 21%, pero bueno, puede ser que algunos tengan menos impuestos. Ahora yo pregunto, ¿no? Y no sé si spoileo la placa seguramente, o no. pero bueno, es parte entonces de tu lo pregunto rutina. después. Entonces lo pregunto después. Claro, dejarlo avanzar ahora y que avance te quedan y después le dudas. Giorgetti Ahí estaremos con el clavaba, no voy a hacer la gran Giorgetti. Es un poco, sí, el tema de Giorgetti es como lo tiene un poco es ansiedad, más. Ansiedad. Puede ser. Sí, alguna Giorgetti cuestión. aparte uno ya armaba las placas esperando el spoiler, digamos, Claro. la parte de un entretenimiento. Pero aparte lo que a mí me llama la atención, Mauricio, que es una persona que maneja, digamos, tantos mundos y es una persona... Los enlaces, todo. Claro, que se dedica a trabajar con los enlaces y a intercambiar información, pierde la paciencia en un minuto. Ah, sí, enseguida. En un dice, minuto a ver si me la... y bueno, viste, si te descuidas, te ladra. Uno solamente tiene preguntas e inquietudes que pueden estar representadas en placas ulteriores, pero tampoco es para perder la paciencia de esta manera. No. Lo quería decir. Bueno, está bien. Gracias por el consejo. 134 votos obtuvo y fíjense los partidos que apoyaron, ¿no? Interbloque Federal, que incluye al socialismo, que incluye a Córdoba, los legisladores de Córdoba, los partidos provinciales, Río Negro, Neuquén, Misiones, la izquierda, el Frente de Izquierda, y sí, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que tiene como compañeras a Victoria Villarroel y la candidata a gobernadora Carolina Píparo. Victoria Villarroel es compañera de fórmula. Bueno, igual que en ganancias, todos estos sectores dijeron yo estoy de acuerdo, no especulo, voto a favor. En caso de Juntos por el Cambio, votó en este caso con una abstención, tenía un dictamen que vamos a repasar de minoría que no fue finalmente tratado. ¿Y qué es la abstención? ¿Qué dice? Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo es el la abstención es aislarte de la votación, pero dar quórum. O sea, de alguna manera le podés decir a quien te dice que bloqueaste, que no bloqueaste, y le podés decir a quien te dice que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo. ¿Y el Frente de Todos le tiene que decir gracias a Juntos por el Cambio por tener esta actitud? No, porque al tener 134, me parece que estamos hablando de 5 votos más que la mayoría simple. O sea, se podría haber ido Juntos por el Cambio que no pasaba nada. Claro. ¿No? Pero bueno, me parece que ¿no? Me parece que no quisieron dejar el documento de votar en contra. Es un tema el registro, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley, la reforma del sistema jubilatorio allá por 2008, que hubo reproches entre los senadores radicales, Sani y Morales, no me acuerdo que eran los referentes, porque con la idea de tener un dictamen de minoría votaron en contra, y entonces le tiraron todo el tiempo que votaron en contra de la reforma de la ley de FJP que los radicales habían combatido en los 90. Claro. Entonces el tema del registro es una cuestión compleja, ¿no? Aunque no sea en lo operativo. Vamos a ver un poquito qué pasa con esta ley en la próxima placa, que tiene, bueno, la medida, recordemos que se aplica hasta fin de año a través de un decreto que hay de Sergio Massa, y lo que hace esta ley es poder implementarla en forma fija a partir del año que viene, o sea, enero de 2024, y ya en forma permanente. Alcanza a los jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, trabajadoras de casas particulares, empleados y monotributistas. Todos ellos son parte de la posibilidad de que si compran un alimento de la canasta básica, reciban en sus cuentas bancarias la devolución del impuesto. Las devoluciones, como dice la placa, deberán ser realizadas por las entidades financieras e incluye compras con tarjeta de crédito, de débito, la tarjeta alimentar o mediante el código QR. Los comercios, esta última oración es clave, deben estar inscritos en la FIP. O sea que si vos vas a comprar un comercio que no está inscrito en la FIP, no te podés quejar de que no te hacen la devolución, ¿no? Claro. ¿Y cómo compruebo que está inscrito en la FIP? Bueno, justamente, no tenés otra manera que con prueba y error. Me parece ese gran problema. Hay que ir a comprar un producto mínimo, fijarse si le reintegran y después volver y hacer la compra grande, porque no hay otra forma, digo, ¿no? ¿Cómo? Me parece que esto, yo por eso lo miraba a Leo, porque creo que en 2016 hubo un debate fuerte por una ley similar que planteaba el PRO, y varios legisladores decían, bueno, pero en mi pueblo, en mi provincia hay un montón de lugares que no están inscriptos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Digamos, no se puede hacer una ley para el que no esté inscripto. Claro. Es complicado. Pero bueno, habitualmente esto termina siendo una promoción en los supermercados. O sea que en definitiva, de esa manera vas a tener devolución. Sigamos un poquito con lo que tiene que ver con esta ley que todavía tiene que tratar el Senado. El reintegro mensual previsto no podrá superar el 21% del total de la canasta básica. Claro, es obvio. Se supone que
si vos comprás 3 canastas básicas, no te vamos a devolver el IVA de 3 canastas básicas. Porque si no, comprás porque sos jubilado y pensionado y alguien que no lo es se termina beneficiando. Según la oficina, o sea, el límite, claro, no lo pueden fijar en pesos, lo tienen que fijar en... Pero de todos modos... En porcentaje. No, igual tiene un tope de 18.000, ¿no? Sí, pero por ley no le podés fijar el... Bueno, no, porque ese tope lo fijás vos hoy porque es el 21% de la canasta básica hoy. Claro. Pero esto es movilidad. El punto es que vos no podés ir a comprar, porque ya vamos a ver que hay sujetos excluidos. Si no, yo te digo a vos que estás incluida que me la compres a mí la canasta básica. Claro. Bueno, tenés que evitarlo. Vos estás excluida. Sí, yo es lo que creo... ¿Y ahora trabaja en la FIP y no me enteré? Sí. También. Bueno, yo lo que... Sí, ya lo sé, ya lo sabía. No, yo lo que... Yo te digo, te miró el quill y te fijó si estabas incluido. No, sí, claro. Sí, no debo ningún impuesto, al revés. Escuché una cosita. Claro, el tema es así. Si vos no le pones un límite a esta medida, se da lo que dice Mauri. Bueno, vamos a suponer, una persona que está excluida le dice a alguien, mirá, hagamos una cosa, andá y haceme las compras vos de todo, vos que podés, andá y haceme las compras de todo, y yo te doy a vos, no sé, la mitad de la devolución. Entonces vos te ganaste, supongamos, de esos 18.000 pesos te ganás, yo qué sé, de 6, y el resto me lo quedo yo. Entonces, yo igual no podría tener esa devolución de 18.000 pesos. Voy a aceptar recibir menos, que igual me sirve, y vos te ganaste de arriba 6 lucas. Para evitar esta vivada, me parece que está puesto este tope. Exactamente. Porque además de algún lado sale eso. No, esto obviamente es dinero que no recauda la nación. Obviamente con la idea de que el sujeto alcanzado sea personas que no le sobre la guita y por lo tanto siga comprando. Y ahí está un poco lo que tiene que ver con el costo fiscal, que es 1,1 del PIB. Pero lo que plantea el oficialismo es que, bueno, si nosotros le damos este beneficio a gente que le está costando llegar a fin de mes, lo que va a hacer con esto es llegar a fin de mes, va a seguir consumiendo y va a pagar más veces IVA de lo que paga ahora, por lo tanto, en realidad va a pagar más veces impuestos de lo que paga ahora y, bueno, en definitiva va a haber una recuperación, ¿no? Porque no solamente va a consumir alimentos de la canasta básica, sino que va a consumir otras cosas que no tienen devolución. Y ahí espera el gobierno tener alguna compensación. Se faculta al gobierno, esto es un punto que discutió también mucho Juntos por el Cambio, porque el texto es bastante amplio en que el gobierno puede ampliar las alícuotas a devolver, o sea, puede ser que un sector sea menos del 21%, esto en la reglamentación no puede hacer, y también ampliar los sujetos alcanzados. Esto es una facultad que tiene el gobierno en la ley. Recordemos que todo lo impositivo sí o sí tiene que pasar por el Congreso. No hay forma de que se haga por decreto. Por eso aprovecharon a poner este articulín que fue rechazado por la oposición, que no votó el tema, no fue uno de los argumentos. Sigamos un poquito para ver quiénes son los que, como Melina, no van a tener este beneficio. No accederán quiénes. ¿Quiénes? Hay que ver quién está. Obtengan ingresos hasta 6 salarios mínimos. Creo que ¿cómo está el salario mínimo hoy? 100 y pico, ¿no? 30 y... En 130.000, me parece que un poco más. Bueno, calculen por 6. Quienes le entre eso por 6 no pueden acceder. No pueden acceder. Perciban otros ingresos que estén grabados por ganancias. O sea, hoy si tenés 15 salarios mínimos necesitas para... Le preguntó cuánto era la jubilación mínima y tiró fruta él. O sea, no dijo como nosotros, no me acuerdo. Claro. ¿Quién era? Macri en 2019, ¿no? 2015, ¿no? Sí, entonces nos preguntaste cuántos... Candidato. Ah, mira, 118.000. Yo me ilusioné, pensé que era un poco más. Mirá, o sea que 720, quien gana 720, 740.000 pesos por mes no va a acceder a la devolución de IVA, no insista. También quienes paguen ganancias, o sea que en este caso tienen que ser 15 salarios mínimos o tener algún rol jerárquico. Recordemos que hay gente que gana menos de 15 salarios mínimos, pero va a pagar ganancias igual porque es parte de una sociedad comercial, ¿no? Claro. Esto ya explicamos por qué, porque pueden ganar plata de otra manera. También los que estén inscritos en el sistema integrado provisional como trabajadores autónomos. O sea, los trabajadores autónomos tampoco van a acceder a este beneficio. Estos son los sujetos excluidos. El que está grabado en ganancias no puede acceder al beneficio. No. Y si estuvo... Claro, lo que pasa es que ahí hay un desfase, que esto de los parches en el sistema argentino es claro, terminás así. Porque el que estuvo alcanzado por ganancias, cuando en el gobierno, por ejemplo, siempre al Frente de Todos le dice al gobierno de Cambiemos, un montón de gente entró a ganancias, curiosamente, aunque se ganaba menos, un montón fueron alcanzados por ganancias. Ya quedaron pagando ganancias o inscritos en ganancias, entonces ya quedan afuera de esto, aunque ahora
el salario les haya caído, digamos. No, pero pensá que esto rige de 2024. Y con la ley que se aprobó de ganancia tenés que tener 15 salarios mínimos para entrar en ganancia. O sea que, en definitiva, si no ganás un palo y pico por mes, no pagás ganancia y vas a entrar en esto. Me parece que eso es lo más obvio. El punto son los 6 salarios mínimos, que por ahí puede ser que si un ingreso familiar de 6 salarios mínimos hoy y es el único ingreso, no sobra la guita. Sí. Eso me parece que ahí es una medida media compleja. Y 6 salarios mínimos son y ni hablar los autónomos que tienen suerte dispar. Claro, ¿no? eso también. Es que a todos les va bien. Ciclo. Lo que pasa es que lo que dice la FIP o lo que dijo su secretaria de Ingresos Públicos es que es difícil saber la ruta de su dinero. Claro. ¿no? Muchas veces tienen ganancias por dividendos o porque tienen... Entonces, bueno, por las dudas se lo excluye de este beneficio. Sigamos con las placas, proyecto de evolución de IVA aprobado la semana pasada y que hizo Juntos por el Cambio, que no votó. Lo que hablábamos recién, Juntos por el Cambio después de la elección primaria, en donde no obtuvo el resultado que esperaba, me animo a decir casi todo el mundo, no solamente ellos, sino todos los sectores de la política esperaban que Juntos por el Cambio quedara posicionado como para una victoria. Le costó mucho conseguir aliados, quedó como muy aislado dentro del Congreso y se diferenció en no querer aprobar los proyectos que envió el ministro de Economía Sergio Massa, la mayoría de reducciones de impuestos, porque entendían que era una indisciplina fiscal que no convenía para quien sea gobierno. Es curioso porque no solo los aprobó el oficialismo, sino también el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, que dijo y repitió: yo voy a aprobar las bajas de impuestos porque es lo que siempre comprometí, pero también dije que hay que bajar el gasto. Ahora, si me mandan una ley con una de las cosas que yo pido, yo la tengo que aprobar, no puedo no aprobarla, porque entonces ¿qué hago? ¿Espero que me manden todo mi plan de gobierno? No va a pasar eso. Bueno, hay una diferencia entre las oposiciones. Juntos presentó un dictamen de minoría, proponía que el beneficio dure hasta el 9 de diciembre. La verdad que esa es la parte en donde complejo, ¿no? Porque un beneficio, implementarlo para la FIP para que dure 40 días, esa era la parte un poquito complicada. Alcance a trabajadores informales. Esto es como una especie de beneficio extra que pedían, que el oficialismo decía no sé cómo hacer para incorporarlo porque no los tengo registrados o no podría registrar las compras, y garantizaba que el costo fiscal sea absorbido por el Tesoro y no por las provincias que reciben, recordemos, una parte del IVA. El IVA se coparticipa y bueno, obviamente las provincias van a recibir una merma, como ya recibieron de ganancias por este tema de IVA si finalmente es sancionado. Lo que dicen los gobernadores o los diputados fueron gobernadores como Gioja es, ojo que si se consume más, recaudamos ingresos brutos. O sea que hay maneras, o sea, la actividad económica quieta es el peor momento para recaudar, así haya muchos impuestos. Ahora usted que es memorioso cantando seguramente se acuerda, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri también en campaña electoral 2019 había hecho una política sobre devolución del IVA. Sí, es una política... No. No hizo una política... Error. Bueno, por eso. Porque ahí es justamente la diferencia entre esto que deberíamos haberlo dicho antes. La verdad que gracias por darme esta oportunidad. A eso apuntaba. A eso apuntaba. Gracias por darme esta oportunidad. Porque el punto ¿cuál es? Lo que hizo en ese momento Macri es lo que hizo Roberto Labaña en 2002, cuando era ministro de Economía, que es la reducción del IVA al producto en góndola. Claro. ¿Qué pasa? Nunca se traduce, en realidad la reducción del IVA al producto, pero nunca se traduce en la góndola. Porque lo que hace, la experiencia es que el empresario lo que hace es ponerlo en la tasa de ganancia. En el mejor de, digamos, siendo generoso, podemos decir que pasa eso. Entonces vos le bajabas el 20% del IVA a un producto que valía 10 y al otro día valía 10 o 9,8. Claro. Perdías una enorme recaudación, porque el IVA es un impuesto muy fácil de recaudar para el Estado argentino, y a su vez no tenía un beneficio en el consumidor. Lo que se implementó acá es la posibilidad de que haya una devolución. Entonces se paga el IVA y te lo devuelven. Claro, o sea, es verdad, fue una así, diferencia, ¿no? Y justamente te hacía el disparador de la pregunta porque fue una de las cuestiones que el oficialismo le decía a Cambiemos, es decir, ustedes también tuvieron una política de disminución del IVA, pero claro, hay que aclarar esto que vos bien estás diciendo, que no fue la misma. Lo que sí hubo es un proyecto de La Espina, el diputado del PRO en 2016, que hablaba de devolución de IVA, y en ese momento estaba este tema de cómo hacen para jubilados, cómo hacen los jubilados para conseguir. En ese momento a los jubilados le costaba un poquito más el tema de la tarjeta. Hoy está más fácil esta cuestión, ¿no? Y bueno, también el proyecto que finalmente no se trató de Juntos por el Cambio prohibía la financiación del Tesoro por parte del Banco Central. Esto es un artículo muy electoralista que logró que Javier Milei y sus dos aliadas tuvieran que votarlo en particular
porque en el medio de un proyecto que no tenía nada que ver con la cuestión del Banco Central, se prohíbe los dos elementos por los cuales el Banco Central suele financiar al Tesoro, que son el giro de utilidades, o sea, las utilidades que recibe el Banco Central por productos financieros que mete en el mercado, o los adelantos transitorios, o sea, imprimir plata y dársela al Tesoro para que el Tesoro alguna vez la devuelva. Esos son los dos elementos por los cuales el Banco Central suele financiar al Tesoro. Esto sabemos, la oposición está en contra y Juntos por el Cambio quiso tratarlo en este tema, lo incorporó en un artículo y en ese momento obviamente Javier Milei dijo, bueno, pulso el botón rojo. Mejor asesorado lo veo a Milei en tema legislativo, no comete errores torpes como hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, esta votación en particular me sorprendió que no cayera, que no mordiera el anzuelo. Bueno, pero también viene de, digamos, a ver, ¿se acuerdan que estaba desprevenido cuando votaron un paquete, un paquete que incluía, entre otras cosas, recordar el día en el que habían sido los ataques, los atentados contra la AMI y la Embajada de Israel? Se comió un cachetazo porque inmediatamente cuando fue al aniversario del atentado a la AMIA lo abucharon todos, cuando él está claramente buscando a Israel como un socio estratégico. No, y más ahora, después de la elección, que todos le ponen la lupa a ver qué hace, qué no hace, incluso en los dos bloques mayoritarios, en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, están viendo a ver cómo juega Milei para ver cómo se posicionan. Aquellos que especulan más políticamente vienen por los pasillos en pasos perdidos antes de la sesión o durante y te dicen, mirá que Juntos por el Cambio va a votar con Milei, mirá que el Frente de Todos en esa termina con Milei. Se la pasan con esos comentarios, algún día los contaremos más profundamente, pero constantemente referenciándose y como contalos todos ahora. Y lo dijo Germán Martínez en una entrevista que tuvimos en la semana pasada también, que la sesión giró un poco en torno a Milei como centro, ir y venir en casi todos los temas de los bloques mayoritarios. Sí, tomó esta oposición que repito, a mí un poco dudábamos, ¿qué va a hacer? Porque uno está acostumbrado a la polarización extrema, ¿no? Claro. Que tenemos en Argentina en la política, por lo cual un espacio político no puede votar lo que pide el otro, esté o no de acuerdo. Claro. Así vivimos en este Congreso hace varios años. De alguna manera él rompe con eso, y con el tema de ganancias fue al Club Petrolero y dijo, yo voy a votar el proyecto de Sergio Massa, no me importa que lo mande él, vino acá, dio un discurso, y en el caso de IVA Alimentos yo tenía dudas porque no deja de ser se mantiene el impuesto, o sea, lo que se hace es de alguna manera una devolución, se mantiene un impuesto, pero la empresa lo sostiene. Igualmente vino, no habló, pero no dio quórum en esta oportunidad, en tema de ganancias sí se preocupó por dar quórum, se preocupó porque la sesión iniciara, pero tuvo que votar y votó a favor. Y bueno, el otro día en la conferencia que dio dijo, yo voy a seguir votando proyectos para bajar el gasto, en el caso de Juntos por el Cambio, aprovechando las posibilidades que le da el Parlamento para pedir algunas otras cosas dentro del tratamiento, ¿no? Y ahí viene la acusación de Juntos por el Cambio que dice que está trabajando en tándem con el gobierno y con Sergio Massa, después desde el gobierno... Hay una sociedad ahí encubierta. Y después el oficialismo te dice que los guiños de Macri a Milei es porque está trabajando a futuro para darle gobernabilidad en caso, Esto en parte tenía que ver cuando en el debate Sergio Massa le dice que aproveche esa oportunidad para pedirle disculpas al Papa Francisco y al credo católico porque no lo había hecho con la suficiente contundencia. Milei dice, bueno, si es necesario lo volvería a hacer. O sea, listo, no lo hace, pero no importa la intención en la que lo hiciera de cara a lo que había dicho sobre el Papa Francisco y muchas otras cuestiones como estás diciendo vos. Exacto. La última sesión especial fue una sesión que trajo sobre todo al principio... discursos muy fuertes, discursos muy interesantes para escuchar. En un rato los vamos a repasar y vamos a charlar sobre eso. Pero a propósito de lo que estaba recién contándonos Mauri, lo traía resumido en placas, queríamos repasar con ustedes y volver a mostrarles el momento en el que quedaba votado este proyecto de ley. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa Compra sin IVA, con las modificaciones introducidas y aceptadas por el miembro informante. Orden del día número 853. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 134 afirmativos, 0 negativos, 107 son las abstenciones. Resulta afirmativo.
Bueno, ahí estaba entonces la votación de este proyecto de ley que quedaba contenido, entre otros, en esta sesión. Decíamos, al principio se habló sobre los discursos negacionistas de cara a los desaparecidos de la dictadura militar. Se habló de la situación en Israel, hubo discursos ahí, sobre todo bastante... bastante fuertes contra Miriam Bregman, también recuperando lo que dejó el último debate, ¿no? Cuando ella expresó cómo el sector de la izquierda veía esto que claramente fue muy repudiado, que no es un conflicto, sino que es un ataque terrorista contra la población israelí. Miriam Bregman, además, candidata a presidente judía, ella misma hace referencia también a cuántas veces había sufrido discriminaciones y estigmatizaciones por eso. Ahí hubo discusiones muy duras y muy fuertes, y después el discurso que recuperábamos antes con el diputado Valdés, el discurso conmovedor del diputado Goyan. La verdad que yo particularmente era un aspecto de su vida que desconocía. Sí, porque no es muy público que hubiera sido afectado. Digo, no es un caso que se conoce como otros que están más latentes, y bueno, el caso ya de los nietos, hijos recuperados, que también está permanentemente el testimonio, pero el de Goyan no era uno que estuviera muy presente. Claro, y de hecho me acuerdo porque justo, ustedes no sé si saben, pero se los contamos, nosotros trabajamos cubriendo la sesión, aunque no estemos al aire, la estamos cubriendo de este lado y estamos siguiéndola en tiempo real, y al momento y lo hacemos por turnos, eso me refería, y al momento en el que estábamos, creo que era este mismo equipo, claro, porque fue un martes, ¿no? Sí. Este mismo equipo, estaba hablando Goyan. Me acuerdo que los miré a mis compañeros y les dije, ¿ustedes sabían de esto? Y no sé vos, Mauri, si lo sabías o no. Leo tampoco. Y por ahí también había compañeros nuestros, los camarógrafos, asistentes, sonistas, que se quedaron muy atentos, muy perplejos con el relato pormenorizado y dolorosísimo que hace, contando abiertamente esto. Sí, fueron 30.000 los desaparecidos. Y yo fui, de milagro no fui uno de ellos, ¿no? Claro. Y después muy interesante también, ahí bueno, se produjo un silencio y tanto Cecilia Moró como muchos otros compañeros se emocionaron hasta las lágrimas, se levantaron de sus bancas para abrazarlo. Y también en un momento me pareció que era interesante esto que hacía el diputado Marino, que trajo unos carteles con unas cifras y dijo, bueno, todo esto también, ya que ponemos en tela de juicio cuántos son y los números, bueno, todo esto también son números de la dictadura, y lo trajo respecto a la cantidad de detenciones en el Centro Clandestino de Detenciones, en la ex-ESMA, que la UNESCO lo reconoce como Patrimonio de la Humanidad también, tanta cantidad de torturas, tantas cantidades de vuelos de la muerte, tanta cantidad de bebés secuestrados, tantos reconocidos, tantos... Fue impresionante también, ¿no? Exacto. Fue la de Marino y la de Goyan, fueron de los testimonios más fuertes que Atención, hubo. Porque se puede venir, según nos anticipó el jefe del bloque, Germán Martínez, un debate sobre los proyectos que condenan el negacionismo post elecciones. Quizás la semana que viene o la otra tengamos algunos primeros debates en comisión. Hay varios proyectos presentados, creo que hay uno de Eduardo Fernández, el de Cordobés, y quien los trataría sería la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky. Alguno habla de la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Obviamente esto es para lo que ya vaya a ser una elección que a futuro, digamos, pero nunca es retroactivo, ¿no? Claro, nunca es retroactivo, pero en algunos de los que nombra Mauri, o de la cantidad que menciona Mauri, alguna de las penas sería esa. Sí, a mí, ahí voy con Sofi, que nos está diciendo Mabel que está en el móvil, pero a mí me parece interesante recuperar esto como en algunos otros debates que hemos escuchado aquí en la Cámara de Diputados, estoy pensando, ¿no? A donde a veces la fuerza de la sanción o de lo que le corresponde a tal o cual por hacer o por decir, realmente no equipara el dolor que producen. Ahora te voy a decir en qué estoy pensando exactamente. No equipara el dolor que producen, pero sí dijo un mensaje muy claro, ¿no? Y me parece que hay también debates interesantes para dar en este sentido, porque que uno de los 3 candidatos a presidente en el debate presidencial no le hayan preguntado sobre el tema y él haya elegido deliberadamente traer este tema respaldando a su candidata a vicepresidenta, reforzando esta idea negacionista, que hubo
una guerra sucia o que hubo excesos de un lado y del otro lado también hubo personas que tiraban bombas y que hacían desastres con las personas, me parece que más allá de lo que se termine resolviendo, que el Congreso de la Nación, el lugar democrático por excelencia, sea el espacio para exponer discursos como estos, es muy importante. Después, por ahí no se va a traducir esto en una ley que le encuentre una sanción concreta, pero esto ya está puesto en la escena pública y ya está debatido, y me parece que hay temas sobre los cuales no podemos hacer como que siga y que no pasa nada, porque hay un dolor muy directo que se produce y hay una persona que está viva de milagro que lo puede contar y dicen: a mí me pasó, a mí me picañaron, a mí me torturaron, a mí me rompieron todas las costillas, me hicieron el submarino seco, me hicieron el submarino, me hicieron esto, me hicieron lo otro, que lo contó Goyan. No lo quiero ni repetir ni pensar, porque es indecible, la verdad, es un horror. Y bueno, y ahí decía Marino, complementando lo que vos decías, el diputado Marino del Frente de Todos decía: estamos superando una etapa de lo que era peronismo, antiperonismo, que ya está quedando un poco atrás, y ya hay que pensar en una etapa en negacionismo y reivindicación de la dictadura, porque evidentemente se ha llegado a este escenario. Sí. Bueno, vamos con Sofi, que nos está llamando desde el móvil, que está en el recinto. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a Leo y a Mauricio, que están trabajando desde el piso, y nosotros estamos en el recinto de la Cámara de Diputados, que hace exactamente una semana era el protagonista de esta nueva sesión ordinaria que tuvo la Cámara Baja, de la cual, bueno, se han aprobado varios proyectos, han salido varias leyes, y una de las más importantes es la que el día de hoy salió publicada en el Boletín Oficial, que tiene que ver con la modificación de la Ley de Alquileres, que había sido tratada primero aquí en este mismo recinto, pasó luego a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, para que tenga las modificaciones pertinentes, y finalmente la semana pasada se aprobó aquí dentro de este recinto, con otra batería de sanciones de leyes que también hacen a la dinámica argentina de la actualidad, porque estamos en un año atípico, un año electoral que se viene... Un poco hacíamos un análisis de cómo ha sido este año en relación a los años anteriores respecto al trabajo parlamentario, y esta campaña electoral viene marcando también la agenda parlamentaria, y por supuesto las leyes que aquí se aprueban o los proyectos que se tratan tienen que ver fundamentalmente con lo que sucede con nuestro país, y además con, sin ir más lejos, los pocos días que quedan para esta primera vuelta electoral. El domingo, este 22 de octubre, vamos a elegir en las urnas cuál va a ser nuestro próximo presidente. Veremos si hay luego un balotaje, pero por supuesto van a ser resultados muy importantes los que obtengamos como consecuencia de la elección democrática y nuestro derecho cívico de elegir el domingo en las urnas, para saber, bueno, cómo va a estar conformado el panorama también legislativo. Como un poco decían anteriormente, cambia abruptamente el color político, ¿no? O cómo se distribuyen las bancas aquí dentro del recinto, así que sin dudas estamos muy expectantes sobre lo que pueda llegar a suceder el domingo 22 de octubre, pero también hoy es un día muy importante, 17 de octubre, para el oficialismo, es el Día de la Lealtad, y por supuesto se están llevando adelante diferentes actos de campaña en diferentes puntos de la República Argentina, que repercuten incluso con lo que pasa en materia legislativa, porque por supuesto muchos diputados y diputadas nacionales están acompañando del oficialismo, ¿no? Están acompañando este día y también el cierre de las campañas, porque ya el viernes a las 8 de la mañana comienza esta veda electoral, así que por supuesto seguiremos bien de cerca qué es lo que sucede con estos días previos que estamos viviendo, con muchísima incertidumbre también, con muchísima expectativa, pero también con muchísimo trabajo aquí dentro de la Cámara Baja. Bueno, totalmente, Sofi, todos muy atentos y pendientes de lo que pueda pasar el domingo. Recién hablábamos con el diputado Valdés, y él creía que era absolutamente posible una próxima sesión después que pasen las elecciones, sobre todo porque Sergio Massa dejó en el tintero este último fin de semana largo la importancia que, entre otras cuestiones que ya fue activando, también la política de previaje se convierta en una política de Estado, ¿no? Y que no dependa ni del ministro de Economía, ni del secretario de Turismo, ni de ningún funcionario de turno, sino que quede realmente consignada
denominada como una política para el gobierno que venga, para seguir estimulando e incentivando esta industria que es la cuarta en importancia en nuestro país. Sí, exactamente. Lo lanzó este fin de semana largo, que incluso estuvo incluido en el último previaje. También nombró la gestión que viene llevando adelante Lamens con respecto al turismo y fundamentalmente para ayudar a esos sectores que durante la que no es temporada alta tienen una merma muy considerable de las retribuciones económicas que implica el turismo, y por eso también la importancia de traer aquí dentro de la Cámara Baja al recinto el debate de este proyecto, ¿no? De este plan de previaje, que obviamente se suma a todas las iniciativas que viene llevando adelante el gobierno con respecto a tener en cuenta cuáles son las necesidades de la población para poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Gracias, Sofi, y hasta dentro de un rato. A ustedes, hasta luego. Leo. Así es, Meli, exactamente. Estamos, lo decíamos, con uno de los proyectos aprobados en la sesión del martes pasado, que tiene que ver con la creación de la Universidad de Saladillo. Estas 3 que en la última sesión complementaron las 5 que se habían votado hace 20 días, un mes. Te voy a dar una primicia. A ver. Tanto esos temas que tienen que ver con la creación de universidades como la ley de compra sin IVA se van a aprobar mañana en comisión en el Senado, con la posibilidad de que la semana siguiente sean sancionados en una sesión. Muy bien, entonces estamos hablando de que Saladillo, la cuenca del Salado y la Universidad Laureano Ortiz en Paraná, Entre Ríos, pasen la comisión y ya sean ley la próxima semana. También compra argentino, compre sin IVA. Compre sin IVA. Compra argentino había quedado con el dictamen y no se había aprobado. También compre sin IVA, digamos, y lo que está también la ley MIPYME, que en su momento se aprobó acá, que eso ya tiene dictamen. O sea que tenemos ya temario para una sesión en el Senado postelectoral. Que no va a ser tan polémica como la última donde estaban los pliegos de los jueces. Es que en realidad pasó lo que venimos hablando. Hace 2 meses no se podía armar una comisión en el Senado. Ahora sectores que estaban de alguna manera hablando con Juntos por el Cambio volvieron a hablar con el oficialismo. Sectores que habían sido oficialistas, esos 5 senadores que se habían escindido, ¿no? Y partidos provinciales. Y partidos provinciales, exactamente el mismo escenario que mencionábamos acá. Vamos a las placas en lo que tiene que ver con este proyecto votado de la Universidad de Saladillo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Fue aprobado con 158 votos positivos del Frente de Todos, la izquierda y aliados de Evolución Radical, este sector de la Unión Cívica Radical identificado con las universidades nacionales, 72 negativos fundamentalmente de los libertarios y de Juntos por el Cambio, los demás bloques, una abstención y 25 ausentes para este proyecto que ahora, como decía Mauricio, pasó al Senado. Vemos en la siguiente placa, se trata de un proyecto de ley elaborado por Emiliano Jacobiti de Evolución Radical, por eso el apoyo de este subbloque de Juntos por el Cambio a la iniciativa. Había sido presentado en mayo de 2021 y luego nuevamente en marzo de 2023 porque en el medio perdió estado parlamentario un dictamen que se había obtenido en agosto de 2022. Había sido incluido en el temario de sesiones del 1 y del 21 de diciembre de 2022, sesiones fallidas y un poco ajetreadas y que terminaron abruptamente, y había perdido estado parlamentario finalmente el 28 de febrero de este año. Por eso Jacobiti lo vuelve a presentar en marzo y entra en este paquete de universidades que finalmente algunos son ley, otros tienen media sanción. Vemos la siguiente placa. El dictamen de comisiones fue de Educación y de Presupuesto, obtenido el martes 29 de agosto y había tenido mayoría de firmas del Frente de Todos y de Evolución Radical, minoría las firmas del resto de Juntos por el Cambio, y estaba la posibilidad que finalmente se concretó de ser debatido en esta sesión del martes 10 de octubre. En lo que tiene que ver con el proyecto, hablamos de las áreas de influencia de lo que será la Universidad de Saladillo, si es que se convierte en ley. La sede central está justamente en ese partido municipio de la provincia de Buenos Aires y en su zona de influencia, que entre los 100 y 150 kilómetros de Saladillo incluye a los municipios, los partidos de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.
también vemos en lo que tiene que ver con el proyecto, se toman antecedentes y esto es importante porque es un fundamento que tuvo peso al momento del debate en la comisión, que en Bolívar funcionan extensiones áulicas de las universidades nacionales de 3 de febrero y de Quilmes. Esto es que se están viendo materias o algún programa de lo que son esas universidades cabeceras en Saladillo. Una de las diputadas que impulsa esto que estás contando vos, Leo, es la diputada Dania Tabela. Tenemos el testimonio de ella a propósito de esto que nos estás contando y ahora nos seguís explicando vos en placas la información que trajiste. Muy contentos, la verdad, como bien decís vos, fue un proceso muy largo. Este es un proyecto de Emiliano Jacobiti que presentamos en el año 2019, 2020, y bueno, tuvo varias representaciones hasta que se logró tratar. La verdad que muy contentos. Ahora sigue el tratamiento del Senado. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento, sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha, y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. Digo, es de estimar que estas casas de estudio que hemos creado recién tengan asignado presupuesto directo, ¿no? Sí. A cargo de ellos, mientras tanto, digamos, forman parte de la partida general de universidades nuevas o de reciente creación, a partir del 2027, 2026, 2027. Digamos, tenemos un periodo bastante largo de trabajo y donde las comunidades tienen mucho que trabajar, ¿no? Las regiones. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Tabela, que explica también, entre otras cosas, recién lo conversábamos con Mauri, cuáles son los roles que cumplen las universidades, más allá de formar a jóvenes en carreras, también los profesionales que se reúnen en la universidad como docentes, impulsan distintos programas de capacitación y de investigación. Claro, exactamente, y es importante la palabra de la diputada, porque fue la encargada de las políticas universitarias durante el gobierno de Cambiemos. Entonces, bueno, desde su función en el Estado, entendiendo en este tema, es también la experiencia de gestión, además de ahora su papel como legisladora nacional. Hablamos de los objetivos de lo que tiene que ver con esta Universidad de Saladillo. Contribuirá a la democratización de la educación superior y al mismo tiempo, en la medida que atenúe la inmigración de los jóvenes hacia otros centros urbanos donde existen universidades, y contribuirá a revertir la tendencia al envejecimiento poblacional que caracteriza en general al interior del país y de la provincia de Buenos Aires. Cantando en ese tema puede aportar justamente un hombre del interior de la provincia que ve cómo se migra de los pueblos y ciudades claro, chicos hacia La Plata, hacia la ciudad de Buenos Aires. Incluso. Bueno, en el caso de mi ciudad de Balcarce, como te teníamos cerca a vos en Mar del Plata, claro, había mucha migración cercana, pero en los casos como lo de Saladillo, casos de General Alvear, Tapalqué, lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, no tienen ciudades a menos de 100, 200 kilómetros. Olavarría tenía en su momento una universidad, y casi todos se van a La Plata, que son 200, 250, claro, 300 kilómetros, y es un presupuesto. Más allá de que los chicos puedan ir a la casa con más frecuencia que si hubiese una distancia mayor, es un presupuesto, es un desarraigo, y la verdad que si se puede evitar, mejor. Exactamente. ¿No? Si pueden estudiar sin irse de la casa entre los 17 y los 22, 23 años, mejor. Y aparte, para mí, lo del desarraigo, o lo que se llama la migración universitaria, aunque no es el objetivo primario de la creación de universidades, también te lleva a pensar cómo algunos barrios, sobre todo de las ciudades, que están armados alrededor de las universidades, pueden reconfigurarse y dejar también algunos de esas casas o de esas viviendas que no serían ocupados por estudiantes que vienen obligatoriamente, por ejemplo, a Buenos Aires, para otras personas frente a una demanda habitacional muy grande que hay. O poder decir, bueno, sabemos que este barrio es estrictamente un barrio universitario, bueno, armar de pronto un campus en vez de tener un montón de personas especulando inmobiliariamente en ese lugar. Pero vos vas a crear
la Universidad de Saladillo también podés armar alrededor de eso, como existe en cualquier país del mundo, alrededor de una universidad importante, bueno, todas las cuestiones que necesitan los estudiantes y que no tengan que estar preocupándose de a ver si tienen un tío, un familiar, vecino, un familiar, un abuelo que les dé una casa, un departamento o alguien con quien compartirlo. O alquilar, que es muy caro alquilar, ya es restrictivo en ese caso el estudio, y que un chico de 17, 18 años no pueda estudiar porque no puede alquilar, la verdad que te parece una enorme oportunidad teniendo la universidad gratis. Y el mayor activo de la universidad, obviamente hay carreras sofisticadas que tienen mucha tecnología, pero en muchos casos el mayor activo de la universidad son los profesores, claro, y los contenidos que pueden dictar. Obvio. O sea que si trasladamos los profesores y dejamos a los chicos, no tenemos un nivel de desarrollo tan grande y los profes sí pueden ir y venir, sí pueden trasladarse, sí quizás pueden tener una vida más mutante, ¿no? Exactamente, sí, por eso te digo, desde acercar la universidad a los chicos, a los estudiantes y no alejarla. Bueno, esto es lo que se busca. Por allí alguno de los cuestionamientos era por qué tantas universidades, decían desde algún lugar de Juntos por el Cambio, desde el Frente de Todos mostraron un cuadro que decía que estamos debajo del promedio de muchos países en lo que tiene que ver en cantidad de universidades por habitante. No te quiero spoilear, pero imagino que vas a tener unas declaraciones de Emiliano Jacobiti, diputado de Revolución Radical, golpeó la mesa enojado por se calentó estos ataques que recibe por ser de Juntos por el Cambio, y promover no debería ser un problema porque la historia de vida del diputado Jacobiti y de casi toda Evolución Radical es la universidad pública. Doña Tabela, de hecho, también funcionaria de la Universidad de Junín, ex vicerrectora, Alejandro Cacase, bueno, y los atacaban por querer crear una universidad, y bueno, dio un discurso fuertísimo defendiéndose, ¿no? Exactamente, sí. El objetivo es convertirla en una institución dinamizadora tanto en los aspectos demográficos como en los socioproductivos y culturales a partir del desarrollo de las actividades propias. Vemos la siguiente placa en cuanto a las especializaciones, porque esto también se busca que cada una de las nuevas universidades creadas tenga carreras y materias que tengan que ver con lo que productivamente tiene que ver con la zona y también desde lo económico. Carreras orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, el medio ambiente, la producción y la empresa, con acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, la biotecnología y otras que puedan generar interés. Esto se especifica, luego será el área correspondiente del Ministerio de Educación el que termine de plasmar cuál será el programa. Veamos la locación. Aquí es algo importante porque el Poder Ejecutivo queda facultado para gestionar y aceptar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, o de las municipalidades comprendidas en el ámbito de jurisdicción que mencionábamos anteriormente, de instituciones públicas o privadas, la cesión de bienes inmuebles que constituirán el patrimonio de la universidad. Allí se abre esta posibilidad de que tanto la municipalidad de Saladillo, las municipalidades de algunas contiguas a Saladillo o incluso a la provincia de Buenos Aires puedan destinar algún predio o alguna construcción que esté en desuso. Hay muchas que tienen que ver con estaciones ferroviarias o con lo que son viejas oficinas de correo que por allí pueden servir para que no se tenga que partir desde cero en la construcción de todo lo que es lo edilicio. Y los intendentes ayudan habitualmente. Claro, exactamente. Y aparte es más fácil en esos lugares, hay que decirlo, porque hay lugares, hay predios, hay posibilidades de construir más que en las grandes ciudades, ¿no? Exactamente, han quedado en desuso muchas instalaciones, bien ubicadas por lo general, porque son, como te decía, lugares que están cerca del centro de los cascos urbanos que son estratégicos. Entonces, bueno, aquí se da el aval. Y en lo que tiene que ver con los gastos, dice, como en todos los proyectos que se elaboran aquí en el Congreso, que primero saldrán de la partida específica del crédito para universidades nacionales, que está dentro del presupuesto, y eso lo determina el Ministerio de Educación de la Nación, hasta que la universidad sea incluido en el nuevo presupuesto del año que continuará. Es decir, si no se llega ahora, por ejemplo, al que esté contemplada para el presupuesto la del año que viene, se va a usar partidas del Ministerio de Educación y luego sí, ya con el texto del presupuesto 2025, se incluye como universidad con una partida propia. Sí, lo importante de estos proyectos, recordemos que en su momento eran más las universidades que pretendían ser creadas, pero la importancia tenía que ver con el valor de las carreras que se iban a dar, que estaban
de cara o estaban en relación con el lugar en el que iban a estar asentadas. Por ejemplo, me acuerdo el caso de las universidades de Tigre, a donde la propuesta era que pudiera desarrollar actividades vinculadas a la actividad comercial internacional, náutica, a la actividad náutica, exactamente, entre otras. Lo mismo con la de Pilar, relacionada al polo industrial. Hay mucho bioquímico en el Parque Industrial de Pilar, que es uno de los más grandes del AMBA. Hay mucho de lo que son empresas de limpieza y todas estas cuestiones que tienen que ver con la química. Entonces eso era uno de los puntos que se nombraba en la del Pilar. Había mucha bronca también de Jacobiti de explicar de que no necesariamente cuando vos creás una universidad estás aumentando el presupuesto, porque como dice Meli, se puede redistribuir otras partidas que por ahí no están siendo bien utilizadas para otras casas de estudio o para el propio Ministerio de Educación en una universidad que por ahí genera resultados favorables para el desarrollo productivo, porque justamente capacita para oficios que no están. Tengamos en cuenta que la inversión en educación tiene una devolución, ¿no? Y oficios que pueden tener una inmersión directa en el mercado productivo. Claro. Que es un poco, de alguna manera, empezar a hacer dialogar todos los compartimentos dentro de la educación y hacerlo dialogar con el mercado laboral. En algunos países del mundo, las ofertas para estudiar en realidad parten del mercado laboral y es exactamente al revés. ¿Sabes qué? Si vos se necesitan, dentro de 10 años se van a necesitar 10 médicos. Bueno, si vos aún así querés estudiar medicina, vas a tener que tener determinadas credenciales, ¿no? Tener determinado puntaje para poder entrar en la universidad, porque no nos sirve que estudien 100 médicos, porque van a poder trabajar 10. Entonces ahí vas redistribuyendo un poco y tentando a los jóvenes, sobre todo, en otras carreras, ¿no? Vinculadas a las demandas del mercado productivo del futuro y del presente también. también. Países más de Oriente que hacen ese tipo de políticas, ¿no? Yo esta experiencia la conocí en Australia. Bueno, o sea, en Australia a mí me contaron que funciona así, que en los primeros años del secundario, que es algo de lo que también se habla acá de ir hacia un secundario con materias selectivas. Sí. ¿No? Que es algo que propone mucho Arroyo, que él cree que dentro de la reforma que hay que darle a la educación secundaria para que se pueda facilitar la inserción de la primera edad de los jóvenes en el mercado laboral, que son a los que más les cuesta tener su primer empleo, dice que hay que pensar a la escuela secundaria como una escuela que te capacite concretamente en aquello a lo que vos te vas a poder dedicar o a lo que a vos te interesa en definitiva, no para lo que sos bueno o para lo que sos malo. Salud. Gracias. Y por este caso que te decía de Australia, yo lo conocí hace muchísimos años, tal vez hoy tenga una modalidad distinta, pero hace muchísimos años yo conocí que funcionaba exactamente así. Porque ahí hay, además de que es un territorio muy parecido al nuestro, en el sentido de que es muy amplio, tiene también está lleno de migrantes, ¿cómo? Recursos naturales. Muchos recursos naturales. No es un país de soberanía plena, todavía es parte del Reino Unido, igual que Canadá. Claro, y también tiene una historia muy tremenda con los pueblos originarios, hay toda una generación que fue brutalmente arrasada. Es un país que también tiene una comunidad latina muy importante, sobre todo uruguayos y argentinos que se fueron a vivir ahí en los 60s, 70s les diría. Bueno, y ahí me contaban esto, ¿no? Que ya en los primeros años del colegio secundario los chicos tienen que empezar a aplicar a la universidad. Pero yo les decía, ¿pero cómo un chico de segundo año ya tiene que pensar qué quiere? Bueno, porque hay hecho un estudio de mercado donde ya van habiendo determinadas vacantes, en función de esos chicos van a poder trabajar o no van a poder trabajar. Porque ¿a quién le sirve también un pibe que estudie una determinada carrera, por más que tenga un montón de talentos, si después no se va a dedicar a eso o no va a estudiar eso? Claro. Porque ocupa un lugar en la universidad y porque además genera una frustración enorme y no le termina resultando útil al país. Opinable por donde lo mire. Acá las veces que se intentó eso no funcionó porque hay muchas quejas, porque obviamente iríamos a excluir una gran cantidad de carreras sociales, aunque quienes siguen los temas dicen que los propios alumnos fueron desviando el interés de carreras sociales, que nuestra generación era tremenda, iba todo el mundo, hacia carreras más utilitarias en el mercado laboral, como pueden ser las carreras exactas y sobre todo las carreras relacionadas a informática, donde no terminan de estudiar porque hay demanda laboral permanente. O sea, el propio estudiantado se fue girando para ahí, pero bueno, sí, son cuestiones, el incentivo a estudiar. En algún momento creo que Cristina Kirchner directamente te daba un bono si querías ser ingeniero, porque no podía ampliar la cantidad de ingenieros que había, ¿no?
Y lo otro que está hablando de las universidades y también de esto que estamos conversando, justamente hablaba con una chica que es argentina y que vivió un tiempo en Holanda y que en ese caso es totalmente distinto. Por ejemplo, me explicaba que se les hacen un test, escuchen esto porque para mí fue recontra polémico, de coeficiente intelectual. Y que según tu coeficiente intelectual vos tenés determinado, te corresponde determinada categoría de estudiante. A mí me pareció tremendo porque para mí no funciona así. Entonces vos tenés 3 categorías según el coeficiente intelectual. Si tenés un coeficiente intelectual normal, si tenés uno medio o si tenés uno muy alto. Si tenés uno muy alto podés estudiar y elegir estudiar cualquier carrera. Y si tenés uno más o menos, tenés una limitación. ¿Todo esto en Australia? No, en Holanda, me contaba una chica que vivió ahí, una argentina que vivió ahí. A mí me pareció tremendo, a mí también me pareció tremendo, pero que funciona muy bien porque en ese país, con esa idiosincrasia, con esa cultura, funciona muy bien. Y lo eso es tremendo porque es una limitación horrible en función de si sos inteligente o si no sos tan inteligente. Coeficiente intelectual, aparte, ¿para qué? Porque todos tenemos habilidades distintas y de pronto yo las puedo aplicar para un montón de cosas, esas habilidades que tengo y otras que por ahí me arroja el test famoso de coeficiente intelectual, que no es el de orientación vocacional, ¿no? Pero es de inteligencia. Te miden tu grado de inteligencia y en función de eso vos podés tener acceso o no a determinada carrera universitaria. Aquí nosotros agradezcamos, porque no somos conscientes de ello, que tenemos universidades de primerísimo nivel y que son no aranceladas. Algunos de estos temas, no de esta manera, están tratados en la Ley de Financiamiento Educativo que está en este momento en tratamiento en la Cámara de Diputados. Lo que se plantea es la necesidad de acortar las carreras, de que las carreras se amolden también a las posibilidades que tienen los alumnos, como para que la tasa de edad promedio en la que se reciban sea un poquito más baja. En Argentina es muy alta y eso complica inclusive la realización de posgrados, que también son largos. Y que son muy caros. Y también algunos son económicos. El estudiante eterno. Claro, un estudiante que se recibe a los 28, que hace posgrado a los 30, bueno, no puede competir internacionalmente con alguien que a los 25 ya tiene varias maestrías. Exactamente. Bueno, llegamos al final de este martes. Primer día hábil aquí en la Cámara de Diputados. Mañana con ustedes mismos. Mañana estamos nuevamente aquí. Nosotros haciendo la segunda edición, pero quédense en la pantalla de TV porque ya llega el análisis. Chau.